Ahí se vienen experimentando alzas en productos básicos de nuestra canasta familiar. ¿Qué está ocurriendo en la región de Tacna? En el mercado Santa Rosa, en el distrito tacneño de Gregorio Albarracín, el kilo de pollo subió de 8 soles a 8 soles 50 céntimos. La bandeja de 30 huevos de 10 a 11 soles. Y lo mismo ha ocurrido con la botella de aceite. Subió un sol de 7 a 8. Más que todo al alza del dólar, porque yo creo que los insumos que traen los empresarios de afuera están subiendo en dólar. Eso es lo que nos explican los que nos traen los productos. Y también las especulaciones, ¿no?, de los candidatos, lo que están hablando ahorita de las elecciones presidenciales. Yo creo que después de eso vamos a ver cómo van a ser los productos. Bien, ¿tiene realmente una relación directa el alza del dólar con estos insumos básicos que las amas de casa y quienes están a cargo de abastecer a sus casas en los mercados lo han percibido? Porque en distintas regiones ha subido un sol el aceite, algo el pollo y también las menestras. ¿Tiene que ver el alza del dólar con esto? Bueno, vamos a tener que contar con la participación de un especialista, nada menos que un egresado de la prestigiosa Universidad del Pacífico, de la Escuela de Economía, está con nosotros. Le damos la bienvenida a Melvin Escudero. Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. No sé si lograste escuchar la reflexión de un comerciante del mercado de Tacna, y lo mismo piensan en otras regiones del país, no solo en el sur, que porque subió, ¿no?, el dólar, también están subiendo los productos de la canasta básica familiar. ¿Tú coincides con esta explicación? Sí, 100%, ¿no? La economía es una ciencia objetiva y no tiene nada que ver con las ideologías o las creencias políticas. Los precios están basados en el costo de los insumos y también en la oferta y demanda. Y lo que estamos observando en este momento es que varios insumos que son importados, especialmente componentes importantes de los alimentos que se le da a los pollos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el tema de las harinas para la producción del pan, por ejemplo, todo lo que es carnes rojas e incluso los combustibles que exporta Perú se valorizan en dólares. Entonces, al ser estos productos valorizados en dólares y el dólar haber subido de manera significativa, el día de ayer llegó incluso a niveles de 3,88, el nivel histórico más alto hasta el momento en 200 años de historia de nuestra república, y el día de hoy está en 3,80. Esto ha implicado una subida del pollo, del huevo, de la carne, y también va a implicar una subida de los fletes en el transporte, todo lo cual impacta directamente en el precio de la canasta básica familiar y por tanto le reduce pues la capacidad adquisitiva de la población. ¿Quiénes son los paganos de esta situación generada por la incertidumbre política? Los más pobres del país, aquellos que están desempleados, aquellos que viven del día a día. Esas son las consecuencias de unas propuestas que son antimercado y que están generando no solo el miedo de los inversionistas, sino que la reciente subida del dólar se debe incluso a que amas de casa, abuelitas, abuelitos, ya se asustaron y han salido a comprar el dólar masivamente para protegerse, porque si una de las opciones del mercado en este momento, una de las opciones electorales, gana, sus propuestas económicas, la falta de sus equipos, le está preocupando a muchísima gente. Y eso se está reflejando en el precio del dólar y la subida de los productos básicos. Sí, sin duda, hay personas que aunque no están formalizadas con ahorros bancarizados, tú conoces perfectamente, Melvin, la idiosincrasia de nuestro país, tienen soles en efectivo en distintos lugares de su casa, ¿no? Y esos soles los están convirtiendo a dólares. El boca a boca de compra dólares, dejando el boca a boca, tiene un sustento científico. La gente está más segura con un dinero en dólares que en soles. Antes de que se conozca el resultado de la segunda vuelta electoral, ¿no se estará especulando? Sí, hay un componente de especulación, pero en los mercados las expectativas en realidad son una variable importante de la demanda. La gente suele adelantarse a las cosas que van a suceder. Entonces, si tienen miedo,
ya hemos aprendido desde la época de los 80 y la hiperinflación, la mayor parte de los peruanos y nuestra economía se ha quedado dolarizada. El dólar en el Perú le puede a usted permitir comprar una gaseosa, un pan, un kilo de arroz, incluso un kilo de pollo. Usted va a Colombia, Chile, Brasil, y con un dólar usted no puede comprar absolutamente nada. Los únicos dos países en América Latina que compran con dólares son Ecuador y Perú. Ecuador porque está dolarizado, ni siquiera ya existe la moneda que era el sucre, y en Perú conviven dos monedas. Y la razón fundamental es que los peruanos pasamos por un desastre económico en los años 80, en gran parte generado por la herencia del gobierno militar, que era de izquierda y comunista, y en otra gran parte generado por el señor Alan García en su primer gobierno, que con políticas comunistas trató de controlar todos los precios, los mercados y de tratar de estatizar incluso la banca del país, ¿no? Y eso generó pues una escasez que uno vive en el día a día en Venezuela, que sufre muchísimo justamente ese tipo de políticas comunistas. Entonces, esto le está metiendo mucho miedo al país, ¿no? Por eso la opción comunista plantea, pues vote usted sin miedo. Pero los mercados, y en particular el dólar, muestra que una gran parte del país no le cree. Y esos soles que están bajo el colchón, escondidos en las paredes, ahora se están convirtiendo en dólares, ¿no? Y por eso es que tenemos esta demanda tan fuerte del dólar. Ahora, hemos visto que la última encuesta pues sale más o menos parejada, entonces el dólar que ayer estaba en 3.87, 3.88, hoy día empezó a cotizar en 3.77, 78, y a esas alturas de la tarde está a los niveles de 3.80, ¿no? Nada está dicho, el debate de este fin de semana es clave, pero esta volatilidad en el dólar, que ya llegó a niveles de 3.85 a inicio de abril, ahorita está llegando a niveles de 3.86, hace solo semana y media estaba en 3.65. Esta volatilidad se explica porque las dos opciones electorales son antagónicamente opuestas. Una, que regresaría al mercado y continuaría con las políticas haciendo, digamos, bastante intervención en el tema social, que es la señora Fujimori, y por el otro lado el señor Castillo, que quiere cambiar todo el modelo económico e implementar, digamos, el estatismo como un modelo. Entonces, es tan diametral la situación que si ganara Castillo, tenga usted la seguridad que el dólar va a estar encima de 4 soles. Y si gana la señora Fujimori, el dólar va a regresar a niveles de 3.60, incluso 3.50. Haga usted sus apuestas. Melvin, la cosa está increíblemente pareja. A propósito de lo que tú mencionas, una propuesta, la señora Keiko Fujimori, a través de su representante en temas económicos, habló de la importancia de tener los mercados abiertos y de cómo el precio del pollo, que es transversal en todos los hogares del país, independientemente de cuánto dinero tengan, se compra pollo. Por lo tanto, se usó ese ejemplo en el debate técnico, ¿no? ¿Por qué variaría si se cierran las importaciones, ¿no? En la propuesta del profesor Pedro Castillo, con su representante en temas económicos, el señor Pari, se habló de cerrar los mercados y autoabastecernos de lo que producimos. Quisiéramos aprovechar tu especialidad al volver de la pausa para incidir en las consecuencias de tener un mercado abierto y un mercado cerrado, a quienes perjudica, ¿no? A quienes termina finalmente debilitando en su economía diaria. Regresamos contigo, Melvin, luego de esta pausa, si lo permites. Región del país. Retomamos la conversación con nuestro invitado, el señor Melvin Escudero, egresado de la Escuela de Economía de la prestigiosa Universidad del Pacífico, y nos habíamos quedado en un punto que ya algunos electores, ¿no? Han recibido la información de ambos partidos políticos en lo que se llamó debate técnico, ¿no? Del lado de Fuerza Popular, el señor Carranza expuso las ventajas de vivir en un mercado con economías abiertas, citando el ejemplo del pollo, precisamente, que acaba de subir, y el señor Pari hizo también su exposición, ¿no? En este caso, aprovechando que usted es especialista, ¿no? Las familias están en un momento muy complejo porque están sin ahorros. Lo que tenían de liquidez lo gastaron para salvar la vida de su ser querido o de su vecino. Los peruanos somos muy solidarios y a la hora de salvar una vida rompes los ahorros porque de eso se trata, de salvar una vida. El mercado laboral se ha contraído, todavía no está activo,
¿no? ¿Cuál cree usted que es la mejor ruta para reactivar la economía en el corto plazo? Que ese peruano sienta, ¿no?, que el cómo lo tiene a la mano. No que nos digan con cifras, va a subir un porcentaje el PBI, o no se preocupen, como nos dijo el ministro de Economía, estamos por buen camino. Cuando en el día a día, ¿no?, la estoy pasando realmente fatal. Ya sin ahorros, sin conseguir un trabajo, ¿no?, y viendo cómo finalmente el dólar se dispara. La manera más directa es crear trabajo, pero esta posibilidad depende de muchos factores. El factor más importante es que el trabajo proviene de empresas. Pueden ser empresas públicas o pueden ser empresas privadas. La historia del mundo demuestra que en una economía abierta, la mayor parte de los países han optado por ser economías abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden hacer comercio internacional sin problema con cualquier parte del mundo. Países muy conocidos como comunistas abandonaron su modelo de economía cerrada hace décadas. Estamos hablando de Rusia y de China. Son dos países que son de economía abierta total. ¿Qué quiere decir esto? Que permitan que fluya tanto bienes, servicios como capital. Si usted quiere importar carne, la importa. Si usted quiere vender trigo, lo exporta. Y esto permite que países que son sobreproductores de trigo o de carnes le puedan exportar sus productos a países como Perú, que necesitan más trigo y más carne. Y esto se hace con precios internacionales, lo cual obviamente nos conviene, porque afecta directamente la canasta de consumo. Sin embargo, para crear trabajo que permita que la gente tenga más ingresos, se necesita sobre todo más inversión. La inversión privada, no solo en Perú, también en China, también en Rusia, es un componente fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo. En caso de América Latina y el resto del mundo libre, digamos occidental, la inversión privada representa cerca del 80% de todo lo que se produce y se genera en un país. Esto involucra empresas grandes, medianas y pequeñas. En Perú en particular, el peruano es muy trabajador, muy emprendedor. La cantidad de pequeñas empresas en Perú sobrepasa de largo en porcentaje lo que está pasando en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en México. Somos un país tremendamente emprendedor, que esta fuerza depende obviamente de la inversión que hacen con su pequeño capital cientos de miles de peruanos que se quieren ganar la vida. Esa confianza de generar oferta-demanda en los mercados sin que el Estado se meta a decidir quién gana y quién pierde, es lo que genera las expectativas positivas de crecimiento en una economía. Por eso es muy importante atraer inversión privada. Para eso hay que crear confianza. Si vamos a patear el tablero y de alguna manera destruir lo que se ha construido en 25 años, se genera exactamente lo contrario, desconfianza. Y los inversionistas extranjeros también se llevan su plata de Perú. Venden sus empresas, las cierran, y eso obviamente contribuye a crear menos trabajo. En una economía de escasez que genera el comunismo que conocemos de Venezuela, lo que se genera es que la gente, al no encontrar trabajo, se va de su país. Y eso es lo que hemos vivido en los últimos 5 años, recibiendo a más de 1 millón de venezolanos. Entonces, tengamos las cosas claras y digámosle la verdad al pueblo. La migración porque no más existe el paraíso de que regalando las cosas se van a arreglar la situación. La Lo que hay que hacer es crear las condiciones alta para dar de trabajo. los últimos tiempos. Nos ha quedado clarísimo, señor Melvin Escudero. Gracias por acompañarnos y por ser tan didáctico con la coyuntura económica que estamos viviendo. Hasta una próxima oportunidad.